1886, el genio ruso Lev Tolstoy publicó La muerte de Iván Ilich, una obra tan cruda como filosófica. Es una exploración de la soledad, la hipocresía, el miedo, la redención y la muerte. Con esta obra, Lev Tolstoy nos pregunta: ¿qué sucede cuando la certeza de la muerte nos obliga a preguntarnos si hemos vivido como en realidad deberíamos haberlo hecho? ¿Qué precio pagamos al construir nuestra existencia sobre los cimientos de lo que otros esperan de nosotros? Y, ante el final inminente, ¿puede un solo instante de verdadera conciencia redimir el tiempo de toda una vida perdida? Descubrámoslo. El aire del gran edificio de Palacio de Justicia se siente pesado, cargado con el murmullo de asuntos legales y las ambiciones no dichas. Durante un receso, varios magistrados y el fiscal se congregan en el despacho de Iván Yegorovich Shevek. Mientras discuten acaloradamente, Piotr Ivanovich hojea la gaceta que acaba de recibir. Sus ojos se detienen. Un recuadro orlado de negro captura su atención. Señores, Iván Ilich ha muerto. Un silencio momentáneo se instala. Iván Yegorovich replica que no es posible, quizás más por costumbre que por convicción, pero Piotr Ivanovich insiste, mostrándole el anuncio fúnebre. Praskovia Fyodorovna Golovina comunica con profundo pesar a parientes y amigos el deceso de su amado consorte Iván Ilich Golovin, miembro del Tribunal de Apelación, acaecido el 4 de febrero de 1882. Los funerales se celebrarán el viernes a la 1 de la tarde. Un recuadro negro, tinta sobre papel. ¿Cuántas veces hemos pasado la vista por encima de esos pequeños ataúdes impresos sin que nos rocen el alma? Son para otros, pensamos, historias ajenas, hasta que un nombre conocido salta de la página y, de golpe, esa orla fúnebre parece rodear también un pedazo de nuestra propia vida. Iván Ilich era colega de todos esos señores y su enfermedad era un secreto a voces. La noticia, más que tristeza, desata un torbellino de cálculos fríos como ascensos y traslados. Fyodor Vasilievich calcula un aumento de 800 rublos, mientras que Piotr Ivanovich ve la oportunidad de ayudar a su cuñado, pensando en la alegría de su mujer. Sin embargo, murmura un protocolario: ¡qué pena! La conversación superficial se reanuda. La enfermedad, los bienes del difunto. Shevek admite no haberlo visitado desde las fiestas. La vida había relegado al moribundo. Pero, más allá de los cálculos, la muerte de Iván Ilich suscita una suerte de alegría sutil. El alivio de que haya sido otro quien ha muerto. Es él quien ha muerto, no yo, piensan todos. Esta es una de esas verdades que duelen admitir. Ese alivio oscuro, casi vergonzoso. Es del quien ha muerto, no yo. Es del instinto de supervivencia en su forma más cruda. Un recordatorio de nuestra animalidad frente al misterio de la extinción. No nos hace malas personas, solo aterradoramente humanas. Es del miedo primordial susurrándonos que hemos ganado una prórroga, aunque sea a costa de otro. No obstante, los amigos más íntimos, como Piotr Ivanovich, su compañero de estudios, sabe que debe enfrentarse al deber del decoro. Así que, sin descanso, se dirige a la casa de la viuda. La atmósfera de la casa es sombría. La tapa del ataúd, revestida de brocado, se apoya contra la pared. Schwarz, otro colega, lo saluda desde la escalera con un guiño de cómplice, pues su preocupación principal parece ser la de concretar la partida de whist de esa tarde. Piotr Ivanovich entra a la estancia del difunto. Se persigna. Un ligero olor a cadáver flota en el ambiente. Observa a Iván Ilich con la frente amarillenta y la nariz prominente. Aunque el rostro parece más hermoso, más expresivo que en vida, como si proclamara que ha cumplido con su deber. Hay también un reproche, una advertencia a los vivos que a Piotr Ivanovich le parece fuera de lugar, por lo que se ve obligado a salir de ahí. El rostro del muerto, el último sermón sin palabras. Iván Ilich, en su quietud, parece gritar lo que en vida cayó. Ese reproche, esa advertencia que incomoda a Piotr, es quizá el llamado más auténtico. Mírame, esto también te espera. ¿Estás viviendo de verdad? Y la incomodidad es la resistencia a esa interpelación. El miedo a que esa advertencia esté, dolorosamente, en su lugar. Salir de allí es huir de la pregunta.
Ya afuera, Schwartz lo espera jovial. Le susurra la propuesta de reunirse para la partida, pero Praskovia Fyodorovna, la ahora ex esposa del difunto, le interrumpe. La viuda, una mujer baja, gorda y de luto riguroso, anuncia el inicio del oficio. Reconoce a Piotr Ivanovich, le toma de la mano y con la mirada fija le dice que sabe que era un verdadero amigo de Iván Ilich. Él responde como se espera, no le quepa duda, y el resultado es el esperado. Ambos parecen conmovidos. Y antes de que empiece el servicio, ella le pide el brazo para hablar con él. Entran a una salita tapizada de cretona rosa. Una vez ahí, la mujer se echa a llorar. Sin embargo, Sokolov, el mayordomo del difunto, interrumpe para informar sobre el coste del cementerio. Praskovia se ve obligada a olvidar las lágrimas y discute el precio. Una vez resueltos los detalles de la parcela, ella confiesa que ocuparse de todos esos trámites ha sido una verdadera distracción para su dolor. Y luego aborda el verdadero motivo de la conversación. Le cuenta los atroces padecimientos de su marido en los últimos días. 3 días y 3 noches seguidos gritando, sin concederse un respiro. Fue insoportable. Le dice, lamentándose todo lo que ha tenido que pasar. A ello, Piotr Ivanovich pregunta si Iván Ilich estaba consciente. Sí. Y le dice, hasta el último instante. Que incluso se despidió y les pidió que se lleven a su hijo. La imagen de esos sufrimientos sacude a Piotr Ivanovich. Por un momento siente miedo por sí mismo. 3 días y 3 noches de terribles sufrimientos y después la muerte. Lo mismo puede sucederme a mí en cualquier momento, piensa, lleno de espanto. Pero rápidamente recuerda que eso le pasó a Iván Ilich y no a él. Y esta lógica le permite preguntar con interés sobre todos los detalles. Como si la muerte fuera un asunto ajeno. ¡Qué rápido construimos esa muralla! Eso le pasó a él, no a mí. Es la frase que nos permite seguir adelante, que nos autoriza a convertir la tragedia ajena en una curiosidad casi morbosa. Necesitamos esa distancia para no desmoronarnos. Pero, ¿a qué costo? Al costo de no aprender, de no integrar la lección hasta que sea demasiado tarde. Es la trampa de la excepcionalidad. Todos creemos que, de alguna manera, la regla no aplica para nosotros. En eso, Praskovia Fyodorovna vuelve a llorar y aborda su única preocupación: cómo obtener algún dinero del Estado por la muerte de su marido. Finge solicitar algún consejo, pero Piotr Ivanovich se da cuenta de que ella conoce el tema al detalle y concluye que no hay manera de conseguir más. Ella suspira decepcionada y, sin disimulo, busca deshacerse de él. Y ya en el comedor, ve al sacerdote, a la hija del difunto, una muchacha de aspecto sombrío, y al hijo, un estudiante con un parecido asombroso a su padre. Cuando entra al cuarto del cadáver, nota que el oficio ha comenzado. Cirios, lamentos, inciensos, siempre mira al suelo, evitando las impresiones deprimentes, y es de los primeros en salir. Al marcharse, le pregunta a Gerasim, el mozo del comedor, si se siente triste, pero este le responde con total simpleza que es la voluntad de Dios, también nos tocará a nosotros. Afuera siente un alivio con el aire puro, distinto al olor a incienso y al cadáver. Así que decide pasar un rato por casa de Fyodor Vasilievich y unirse como quinto jugador a una partida de Ruber. Para comprender cómo llegamos a este punto, es necesario volver al inicio y atender lo que fue la vida de Iván Ilich. La existencia de Iván Ilich fue de simplicidad, ordinariez y finalmente un terror insondable. Murió a los 45 años. Fue hijo de un funcionario, de esos que transitan por ministerios acumulando años y grados sin funciones importantes, pero con sueldos considerables. Iván Ilich era el fénix de la familia. Inteligente, animoso, agradable y formal. Estudió jurisprudencia, graduándose con buenas calificaciones. Desde joven se sintió atraído por las personas de posición social elevada, adoptando sus maneras y sus puntos de vista. Las pasiones de la juventud lo rozaron sin dejar huella profunda. Se entregó a la sensualidad, la vanidad y un liberalismo moderado, siempre dentro de los límites que su instinto le indicaba. Algunos actos que inicialmente le parecieron abominables, al verlos cometidos por personas de alta posición, dejaron de causarle resquemor. Este es el inicio sutil del sometimiento moral, la conciencia que se adormece, que relativiza sus propios valores con tal de encajar, de ser aceptado por aquellos a quienes admira o teme. Es la erosión silenciosa del alma. Lo que antes era abominable, ahora es tolerable y quizá mañana deseable. ¿De dónde trazamos la línea? ¿O la línea se va moviendo de acuerdo con nuestras ambiciones? Tras graduarse con su traje de charmer y un medallón con inscripción Respais Finem, partió a provincias como funcionario. Allí se aseguró una vida cómoda y agradable. En el trabajo era reservado y severo, pero en sociedad era jovial y correcto, un bon enfant. Su vida incluía relaciones discretas, francachelas y adulaciones. Todo con un tono de elevada rectitud.
encajando en la máxima, la juventud debe pasar. Tras 5 años, una reforma judicial lo llevó a ser juez instructor, un cargo más atractivo. Sentía que todos estaban en sus manos. La conciencia de este poder era su incentivo. Adoptó una actitud de leve descontento con el gobierno y dejó crecer su barba. Ganaba más y descubrió el whist, un juego en el que destacaba. A los 2 años conoció a Praskovia Fyodorovna Michel, una mujer atractiva, inteligente y brillante. Con ella entabló una relación jovial. No tenía un propósito claro de casarse, pero cuando ella se enamoró, él terminó preguntándose: ¿en realidad, por qué no habría de casarme? Ella era de buena familia, con un pequeño patrimonio. Se casó, pero no por un amor apasionado, sino porque satisfacía sus deseos y cumplía con todo lo que la sociedad aprobaba. Otro peldaño en la escalera de la inautenticidad. El matrimonio como un trámite social, una transacción más. Satisfacía sus deseos, cumplía con lo aprobado. El amor, esa fuerza que podría haberle dado un ancla de sentido, se supedita a la conveniencia. Es como elegir el camino más llano y pavimentado, temiendo los senderos escarpados, donde quizás se encuentra la verdadera plenitud. Y así también nosotros, sin darnos cuenta, vamos construyendo la jaula que luego lamentaremos. Los primeros tiempos de matrimonio fueron felices, hasta el embarazo de Praskovia, pues empezó a turbar el encanto de su vida. Era celosa, exigente y protagonizaba escenas vulgares. Iván Ilich intentó mantener su actitud ligera, pero ella lo presionaba para que se sometiera. Horrorizado, comprendió que la vida conyugal podía destruir su ideal de existencia agradable, por lo que usó el trabajo para preservar su independencia. El trabajo como refugio. Cuando el hogar se vuelve un campo de batalla o un espacio de desilusión, la oficina se convierte en el castillo. Allí, Iván Ilich puede controlar, puede brillar, puede sentirse alguien, pero es una independencia ilusoria, porque sigue siendo un escape, no una elección libre hacia algo, sino una huida de algo. ¿Cuántos de nosotros nos hemos escondido en el exceso del trabajo para no enfrentar así los vacíos de la vida personal? Con el nacimiento del niño, la necesidad de un mundo propio se hizo acuciante, así que trasladó el centro de gravedad de su vida al trabajo y se hizo más ambicioso. De su familia solo exigía satisfacciones básicas y el respeto a las formas, y si encontraba resistencia, se refugiaba en su profesión. Más tarde, lo nombraron sustituto del fiscal. Las nuevas obligaciones y el poder lo atrajeron más a su trabajo. Nacieron otros hijos y la mujer se volvió más irritable, pero él había aprendido a ser casi inmune. Tras 7 años, fue nombrado fiscal en otra provincia, lo que no fue del agrado de Praskovia. El dinero escaseaba, 2 hijos murieron y la vida familiar se volvió más desagradable. Praskovia lo culpaba de todo. Solo quedaban breves arrebatos amorosos, islotes en un mar de hostilidad. Él consideraba esta situación normal. Lo principal para él era el trabajo, que le llenaba de alegría y daba sentido a su existencia, complementada por amigos, buenas comidas y el whist. Su vida era, a su entender, agradable y decorosa. Así pasaron otros 7 años. La hija mayor cumplió 16 y un tercer niño murió. Quedaba el hijo adolescente, que era un motivo más de disputas. De repente, un acontecimiento desagradable rompió su leve tranquilidad. Él aspiraba a la presidencia del tribunal, pero otro obtuvo la plaza. Se enfadó, discutió y comenzaron a tratarlo con frialdad. 1880 fue el año más duro. El sueldo no le alcanzaba, todos lo habían olvidado, pero solo él sabía de la injusticia. Para reducir gastos, fue a pasar el verano en el campo. Allí experimentó una tristeza insoportable y decidió ir a San Petersburgo a buscar un traslado. Su objetivo era claro: un puesto de 5.000 rublos. El viaje tuvo un éxito inesperado gracias a cambios en el ministerio. Obtuvo un cargo 2 peldaños por encima del de sus compañeros, con un gran sueldo, y olvidó su despecho. La felicidad lo embargó. Cuando regresó, Praskovia Fyodorovna también se alegró. Sus planes coincidían y la vida parecía retomar su curso de decoro y agradable despreocupación. Decidió partir solo para instalarse y encontró una vivienda maravillosa, soñada por ambos. Se dedicó con pasión a arreglarla, eligiendo papeles, muebles antiguos, tapizados. Todo progresaba hacia su ideal de un hogar digno, y estos menesteres le absorbieron tanto que incluso su trabajo le interesó menos. Pero una vez, enseñando a un tapicero cómo debía ir las decoraciones, se subió a una escalera, tropezó y se golpeó el costado con el pomo de una ventana. ¡Qué ironía tan cruel! Un golpe absurdo, casi ridículo, mientras se dedica a la cúspide de su vanidad, la decoración de una casa que simbolizaba su estatus. No es una enfermedad heroica, no es una herida de guerra, es el pomo de una ventana. A veces, la vida nos recuerda nuestra fragilidad,
de las formas más banales. Y es en esa banalidad donde a menudo se esconde el germen de las grandes crisis. Ese golpe es el primer llamado de atención físico a una vida construida sobre cimientos inestables. La contusión le dolió un poco, pero sanó pronto. Se sentía rebosante de salud. Es como si me hubiesen quitado 15 años de encima, decía a los suyos. Una vez culminadas las obras, los resultados fueron magníficos. La casa tenía todos los ingredientes de las familias ricas que quieren aparentar. Cortinones, ébano, flores, bronces. Cuando recogió a su familia, se sintió inmensamente feliz enseñándoles la casa. Esa misma tarde, al preguntarle a Praskovia Fyodorovna cómo se había caído, él se rió y escenificó el resbalón. Menos mal que soy de complexión atlética. Solo me he dado un golpe aquí. Si me toco, me duele, pero ya se me está pasando. No es más que un cardenal, comentaba. Sin saber que ese golpe marcaría el inicio de su fin. No saber. Vivimos en una especie de presente continuo, ignorantes del alcance de nuestras pequeñas acciones. Ese golpe, que Iván despacha con una risa, es la primera ficha de un dominó que lo llevará al terror. Nos recuerda a Edipo huyendo de un destino que él mismo va tejiendo con cada paso que da, creyendo escapar. La vida tiene esos hilos invisibles. Así pues, comenzaron su nueva vida. Acostumbrados a la novedad, sintieron que les faltaba una habitación más, un sueldo algo mayor, pero siempre estaban a gusto. Iván Ilich pasaba las mañanas en el tribunal. Su vida transcurría agradable y decorosa. Se levantaba, tomaba café, leía el periódico, iba al tribunal. Regresaba fatigado, pero siempre satisfecho. Las pequeñas cenas con gente de elevada sociedad eran una satisfacción, pero sus verdaderas alegrías provenían del whist. La familia gozaba de buena salud, aunque Iván Ilich a veces se quejaba del mal sabor de boca o una molestia en el costado izquierdo. Y estas molestias aumentaron, convirtiéndose en un peso constante que le agriaba su humor. El cuerpo empieza a hablar. Lo que la mente ignora, el cuerpo lo grita. Esa molestia en el costado es más que un síntoma físico. Es la manifestación de una vida que no está bien, que no fluye. El mal humor es el primer signo de esa disonancia interna. Cuando la vida no es auténtica, el cuerpo se resiente, se vuelve una carga. Las discusiones con su mujer se volvieron más frecuentes. Praskovia Fyodorovna decía que su marido tenía un carácter insoportable, hasta que comprendió que era un estado enfermizo y se resignó, lo que aumentó su autocompasión y odio hacia él. Tras una disputa, Iván Ilich admitió su irritabilidad, atribuyéndola a una enfermedad, y Praskovia le pidió que consultara a un médico. La consulta fue como esperaba, prepotencia doctoral y preguntas inútiles. El médico habló del riñón flotante, de la afección del ciego, pero a Iván Ilich solo le importaba saber si era grave, y el médico lo ignoró. Concluyó entonces que era el intestino ciego. Iván Ilich sintió que la cosa era grave y que al médico no le importaba. Entonces le preguntó directamente, pero el doctor respondió con evasivas. La soledad ante el diagnóstico. El médico no ofrece consuelo, sino incertidumbre. Iván Ilich busca una verdad, una certeza, aunque sea terrible, pero solo encuentra evasivas. Y esa indiferencia percibida es, a veces, más dolorosa que la propia enfermedad. Como si el propio médico fuera el símbolo de esa sociedad que prefiere no mirar de frente al sufrimiento. Iván Ilich salió abatido. El dolor sordo y lacerante adquirió un significado más serio. Y ya en casa, su mujer apenas escuchó el diagnóstico. Después de todo, ¿quién sabe? Puede que no sea nada, se dijo él, algo entusiasmado. Así que comenzó a tomar medicinas, y aunque el dolor no disminuía, se convencía de que mejoraba, hasta que cualquier contrariedad le hacía sentir la fuerza de su enfermedad. La ira lo consumía. Más consultas agravaron su situación. Perdió la confianza en todos los médicos y medicamentos. Un día, una conocida suya relató una curación por íconos. Él la escuchó con atención, espantándose de su propia credulidad. Tonterías, dijo. No hay que caer en hipocondría, pero le era imposible. El dolor seguía, el gusto extraño, el olor repugnante, y el apetito y las fuerzas disminuían. Algo terrible ocurría en su interior, y solo él lo sabía. Su familia, inmersa en la vida social, solo se incomodaba por su mal humor. Se sentía un estorbo. Cuando la enfermedad te despoja de tu utilidad social, de tu capacidad para cumplir con los roles esperados, la mirada de los otros puede volverse un espejo cruel. Iván, que tanto vivió para la aprobación externa, ahora enfrenta el juicio silencioso de su propia familia, que parece más preocupada por las interrupciones a su rutina que por su agonía.
Praskovia Fyodorovna lo culpaba de su enfermedad. Decía a sus conocidos que era su esposo el que no seguía las prescripciones. En el tribunal sentía que lo miraban como si fuera a dejar su plaza o bromeaban sobre su hipocondría. Y durante las partidas de whist, el dolor le hacía absurdo alegrarse y se quedaba solo, con la conciencia de que su vida estaba envenenada. Debía vivir así, al borde del abismo, completamente solo. En vísperas de Año Nuevo, su cuñado llegó de visita. Al verlo, la mirada de este confirmó los temores de Iván Ilich sobre su deterioro. ¿Tanto he cambiado?, se preguntó. En ese mismo instante se miró al espejo. El cambio era brutal. Escuchó a escondidas a su mujer y a su cuñado. Él insistía en que era un hombre muerto, que ni siquiera sus ojos tenían luz. E Iván Ilich volvió a su estudio, pensando en el riñón flotante. La consulta con un nuevo especialista le dio un respiro. Le habló de una simpleza en el intestino ciego que se podía curar. Esa noche intentó visualizar la curación tomando su medicina. Por un instante no sintió daño, pero de pronto el antiguo dolor regresó con el mal sabor de boca. Dios mío, ya hasta aquí otra vez, se dijo. Y todo se le presentó bajo una luz distinta, y pensó, el intestino ciego, el riñón. No se trata ni de una cosa ni de la otra, sino de la vida y... sí, la vida y la muerte. ¿Acaso no es evidente para todos, menos para mí, que me estoy muriendo? Allá. ¿Dónde es allá? Un frío glacial lo invadió. ¿Es posible que sea la muerte? No quiero. La idea de la muerte y la indiferencia de los demás lo llenaron de ira, y la angustia era insoportable. Sí, el inicio de la enfermedad me dio un golpe y ahora estoy consumido. Ahí está la muerte. Y yo sigo pensando en el intestino ciego. ¿De verdad es la muerte?, pensaba cada instante. El pánico lo arropó, golpeó la mesilla y la volcó, y desesperado se tumbó esperando su fin. Praskovia Fyodorovna entró. Él apenas pudo balbucear alguna excusa y ella sugirió llamar a otro especialista. Iván Ilich sonrió sarcásticamente y se rehusó. Ella le besó la frente y él odió más que nunca. Iván Ilich sabía que se estaba muriendo. Saber y aceptar son dos cosas muy distintas. Iván sabe, pero su ser entero se resiste. Es la lucha interna que define gran parte de su agonía. La mente registra el hecho, pero el alma, o esa parte de nosotros que anhela la vida, se niega a rendirse sin pelea. No quería aceptar que se estaba muriendo. No es posible que esté destinado a morir. Sería demasiado horrible, se repetía constantemente. Luchaba por expulsar ese pensamiento, pero la muerte era una realidad persistente. Su trabajo en el tribunal ya no era un escudo. En mitad de una sesión, el dolor en el costado comenzaba su propia causa, y entonces aparecía ella, la muerte, mirándolo. Volvía a casa sabiendo que su profesión ya no lo protegía, y ella, la muerte, solo quería que la contemplara y que sufriera, y se retiraba a su estudio, a solas con ella, cara a cara. Al tercer mes de su enfermedad, todos esperaban que dejara vacante su plaza. Dormía menos, el opio y la morfina no lo confortaban, los alimentos le repugnaban y las evacuaciones eran un tormento. Pero encontró consuelo en Gerasim, el mozo del comedor, un joven limpio y alegre. Al principio, le turbaba que Gerasim se ocupara de tareas tan desagradables, pero un día en que se quedó sin fuerzas, tuvo que llamarle. Iván Ilich sentía vergüenza, pero Gerasim le aseguraba que lo hacía con entera bondad, porque sabía que estaba enfermo y era lógico que necesitara de su ayuda. Iván Ilich se sentía mejor en su compañía, su salud y su vigor, que en otros le ofendían, en Gerasim lo tranquilizaban. Gerasim aparece en medio de la falsedad. Él es la encarnación de la vida y la compasión sencilla. No miente, no finge. Su alegría no es una negación de la muerte de Iván, sino una afirmación de la vida que él mismo posee y que, paradójicamente, ofrece consuelo. Sin embargo, lo que más atormentaba a Iván Ilich era la mentira general de que solo estaba enfermo. Él sabía que el desenlace era sufrimientos atroces y la muerte. Le martirizaba que no quisieran reconocerlo, que le obligaran a participar en esa mentira que rebajaba el acto solemne de su muerte.
¿Qué tortura puede ser la falsa compasión? Esa conspiración de silencio, ese todos saben pero nadie dice, es una forma de violencia sutil. Iván no pide que le salve la vida, sabe que es imposible, pero piden que reconozca su verdad, la verdad de su muerte inminente, porque solo desde esa verdad compartida podría encontrar, quizás, una conexión genuina en sus últimos momentos. Esa mentira le roba hasta la dignidad de su propio fin. También nosotros, ¿cuántas veces hemos participado en esas mentiras piadosas, creyendo que ayudamos, cuando en realidad estamos obstaculizando la verdad? Solo Gerasim le comprendía y lo compadecía. Gerasim era el único que no mentía. Una vez le dijo: todos tenemos que morir. ¿Por qué no molestarse, pues, un poco por los demás? Iván Ilich deseaba que alguien se compadeciese de él como un niño enfermo, que lo acariciaran, que lloraran por él. Y la relación con Gerasim tenía algo de eso. Una mañana, tras otra noche de dolor, llegó el médico con su alegría postiza. Pero Iván Ilich lo miraba con odio. Sabía que se estaba muriendo. Praskovia Fyodorovna entonces anunció la visita de otro médico eminente. El nuevo doctor llegó y, pese a que el pronóstico fue vagamente esperanzador, la mirada lastimera de Iván Ilich hizo llorar a Praskovia. Y el optimismo duró muy poco. Todo seguía igual. Esa misma noche, Praskovia entró vestida para ir al teatro. Con ella entraron su hija Lisa, radiante, su prometido y también su hijo adolescente, con una mirada compasiva. Iván Ilich sentía que, aparte de Gerasim, su hijo era el único que lo comprendía. La conversación fue superficial, pero de pronto todos callaron y se quedaron mirándolo, hasta que se marcharon y se sintió mejor sin la mentira. Pero el dolor persistía. Es el mundo que sigue su curso, indiferente al drama individual. Y en esa indiferencia, en esa alegría ajena, Iván puede sentirse aún más solo, o quizás, por un instante, vislumbrar la belleza de la vida que se le escapa. Pero la mentira, la actuación de la normalidad, sigue siendo el telón de fondo. Su mujer regresó tarde. Él la sintió, pero fingió dormir. Ella quiso quedarse, pero él la despidió y tomó algo de opio. Hasta las 3 de la mañana, sentía que lo metían en un saco negro y él luchaba pero caía. Cuando se quedó solo, lloró como un niño, reclamándole a Dios tanta crueldad. ¿Por qué? ¿Por qué has hecho todo esto? ¿Por qué me has enviado unos tormentos tan horribles? Le reprochaba. Luego se calmó y escuchó que la voz de su alma le preguntó: ¿qué es lo que quieres? A lo que él le respondía que deseaba vivir como antes, agradable y placentero. Pero su alma le hace una pregunta que resuena en su interior. ¿Y es que antes vivías de un modo agradable y placentero? La pregunta. Aquí está el núcleo de la obra. Su alma, esa voz interior que tanto tiempo ignoró, le devuelve la imagen de su propia vida, agradable y placentero. Pero, ¿para quién? ¿Y bajo qué criterios? Lo que él consideraba una vida exitosa, ahora, bajo la luz de la muerte, se revela como potencialmente vacía. Es la pregunta que todos deberíamos hacernos, no en el hecho de muerte, sino ahora. ¿Esta vida que vivo es realmente mía? ¿O es el eco de lo que otros esperan de mí? ¿Es placentera porque es fácil o porque es significativa? Como si hubiera estado bajando todo el tiempo por una montaña, figurándose que estaba subiendo, la vida se le había escapado. Solo le quedaba morir, pero ¿por qué? Y al reflexionar, se encontraba con la interrogante. ¿Cabe la posibilidad de que no haya vivido como debería haberlo hecho? Esta es la duda que corroe el alma. Más que el dolor físico, es este interrogante lo que lo tortura. Porque si la respuesta es afirmativa, entonces toda su existencia ha sido un error, una desviación. Es del memento mori en su máxima expresión. Recuerda que morirás, sí, pero sobre todo, recuerda que estás viviendo y pregúntate cómo. Como bien ya lo dijo Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Iván está sintiendo el peso aplastante de ese tiempo perdido. Pasan algunas semanas más, pero Iván Ilich ha empeorado. No quiere saber nada de medicinas. Lo único que quiere es que le dejen morir en paz. Una noche, mirando a Gerasim, le asaltó de nuevo la idea. ¿Y si en realidad toda mi vida no ha sido como habría debido ser? Lo que antes parecía imposible, ahora podía ser verdad. Su trabajo, su familia, su vida misma, todo podía haber sido un error. Intentó defender esas cosas y vio su fragilidad. Repasó de nuevo su vida y todo lo que veía confirmaba la terrible verdad. Nada había sido como debería. Todo era un engaño gigantesco que ocultaba la vida y la muerte, y esta conciencia multiplicaba sus sufrimientos. Su mujer le sugirió tomar los sacramentos y él aceptó. Esta confesión le trajo alivio pasajero, pero la apariencia de ella, su alma, su voz, todo le gritaba. Nada es como debería ser. Es una mentira y un engaño que te están ocultando la vida y la muerte. Y el odio volvió, con el dolor y la certeza del fin. Las punzadas lo retorcían del sufrimiento.
Comenzó entonces un grito incesante que duró 3 días. Este grito no es solo de dolor físico, es el grito del alma atrapada, del ser que no vivió, del hombre que se da cuenta demasiado tarde. Es el sonido de la resistencia final a una vida malgastada y a una muerte que parece solo aniquilación. Es el clímax de su angustia. Comprendió que estaba perdido, que el final había llegado y las dudas seguían sin resolverse. Se debatía en ese saco negro en el que una fuerza invisible lo metía. Se agitaba como un condenado, sabiendo que no había escapatoria. Su tormento era ser arrojado al agujero y, peor aún, no acabar de entrar. Se lo impedía el convencimiento de que su vida había sido ejemplar, pero esa justificación lo encadenaba, lo atormentaba. De pronto, una fuerza lo golpeó. Se hundió en el agujero y allí, en lo hondo, entendió que sí. Nada ha sido como debería haber sido, pero no importa, se puede hacer lo que se debe. Esto ocurrió 1 hora antes de morir. Su hijo entró. El moribundo gritaba. Una mano cayó sobre la cabeza del muchacho. Él la cogió, la besó y lloró. En ese instante, Iván Illich se precipitó al fondo del agujero y vio la luz. Su vida no había sido como debería, pero aún podía remediarlo. Sintió que alguien le besaba la mano y vio a su hijo. Sintió pena de él. Su mujer se acercó y sintió pena también de ella. Sí, los estoy atormentando. Estarán mejor cuando me haya muerto, quiso decir, pero prefirió actuar. Aún podía remediarlo. Pero, ¿cómo? No cambiando el pasado, sino cambiando su actitud hacia él y hacia los que le quedan. El remedio no está en volver atrás, sino en la aceptación y en un último acto de amor y liberación. Es la idea de que, sin importar cuán tarde sea, un instante de verdadera conciencia puede redimir una vida entera. Es la esperanza que se niega a morir. Hizo un gesto con la mano. De pronto, lo que lo atormentaba salió por todos lados. Sintió pena de ellos. Debía evitarles el sufrimiento, liberarlos y liberarse. Y ya no encontró su antiguo temor a la muerte. Estaba listo para dejar este mundo. Finalmente, alguien dijo, ha terminado. Él oyó y repitió en su alma, la muerte ha terminado y ya no existe. Tomó aire y se detuvo. Extendió los miembros y murió. Esta frase final es profundamente ambigua y poderosa. ¿Significa que la muerte física ha concluido su tarea? ¿O que al confrontar su vida y encontrar una forma de redención, Iván ha trascendido el miedo a la muerte, que era su verdadero tormento? Quizás la muerte que termina es la muerte en vida, la existencia inauténtica. Al aceptar su pasado y conectar con el amor hacia su hijo y hacia su esposa, Iván finalmente vive un instante de verdad. Y en ese instante, la muerte como terror, como negación, deja de existir. Se ha encontrado a sí mismo en el umbral, y con ello, ha encontrado una forma de paz. Es una lección final. La verdadera vida no se mide en la cantidad de años, sino en la calidad de nuestra conciencia y en la autenticidad de nuestro ser. Y esa búsqueda de sentido es la única que realmente importa ante la certeza de nuestro final. Iván Illich era un hombre que, desde su juventud, se esforzó por construir una vida ejemplar, basta de las apariencias, el decoro y las normas de la sociedad. Pero esa existencia se vio alterada por un incidente trivial mientras decoraba su nuevo hogar. Un suceso que marcó el inicio de una enfermedad prolongada y el posterior aislamiento de su familia y colegas, quienes veían en él solo una molestia. Este dolor físico y sobre todo la indiferencia de los demás lo llevaron a enfrentar la soledad más profunda, obligándolo a cuestionar cada uno de los valores en los que había cimentado su vida. Fue a través de este proceso de introspección y sufrimiento que Iván, finalmente, logró desprenderse de la mentira que había sido su vida, encontrando un momento de auténtica compasión y conexión consigo mismo y su familia. Su muerte, más que un fin trágico, se convierte en una victoria personal, un instante de verdadera conciencia y amor que redime una vida entera de vacío, permitiéndole encontrar la paz en el umbral de su fin. ¿Y tú, vives de verdad o estás esperando tu final para empezar a vivir? Muchas gracias por haberme acompañado en este episodio. Recuerda que puedes seguirnos en nuestros canales oficiales que aparecen en pantalla. Suscríbete para más contenido. Hasta pronto.